¿Podrías bailar conmigo? Mi ex nos está mirando. Susurró la mesera con nerviosismo. Ella no tenía idea de quién era el hombre frente a ella. Ni que acababa de invitar a su jefe millonario. El latido descontrolado en su pecho parecía retumbar más fuerte que la música del elegante salón. Camilla Melim observaba su reflejo fragmentado en la bandeja plateada que sostenía, ojos asustados, labios temblorosos, mechones rebeldes escapando de su recogido improvisado. Su primer día como mesera en la Hacienda Dorada coincidía con una celebración exclusiva y el peso de la inseguridad resultaba más abrumador que las copas de champán que transportaba. No pertenezco aquí, pensó mientras ajustaba discretamente el cuello de su uniforme prestado. Era demasiado grande para su cuerpo pequeño, como si incluso la ropa quisiera recordarle que estaba ocupando un espacio que no le correspondía. La voz de Diego, su exnovio, resonaba en su memoria con cruel precisión: nunca vas a ser nadie en la vida, Camilla. Ni siquiera terminaste la secundaria. Ni siquiera sabes leer bien. ¿Cómo pretendes que construya algo contigo? 3 semanas habían pasado desde que él empacó sus cosas y la dejó en aquel cuarto diminuto que ahora parecía demasiado grande sin su presencia. 3 semanas de llorar hasta quedarse dormida, de preguntarse si realmente era tan insignificante como él decía. De mirarse al espejo y ver solo defectos, carencias, fracasos. Este trabajo había aparecido como un milagro inesperado. Su vecina Dolores conocía a alguien que conocía a alguien y de repente tenía una oportunidad en una de las franquicias más prestigiosas del país, propiedad del millonario Roberto Baccarat, un nombre que ella apenas reconocía de los periódicos que a veces usaba para limpiar ventanas. Camilla respiró profundamente, intentando calmar la ansiedad que ascendía por su garganta como una enredadera venenosa. No podía darse el lujo de fallar esta noche. Necesitaba este trabajo más que nunca. El alquiler estaba atrasado, y las medicinas de su madre no se pagarían solas. Bandeja 2, mesa 12, murmuró para sí misma, repitiendo las instrucciones de Juana, la supervisora que la había mirado con una mezcla de desconfianza y lástima al entregarle el uniforme. Sonríe siempre, nunca mires directamente a los ojos de los invitados, y por el amor de Dios, no rompas nada. Con pasos cuidadosos, Camilla se deslizó entre los invitados, tan invisible como ella deseaba ser en ese momento. El murmullo de conversaciones sofisticadas la envolvía, negocios, política, nombres de lugares exóticos que jamás visitaría. Un mundo completamente ajeno al suyo, separado por mucho más que dinero. Fue entonces cuando la música cambió. Un vals suave comenzó a sonar y las parejas empezaron a moverse hacia el centro del salón. Camilla se detuvo un instante, permitiéndose observar los vestidos que fluían como agua entre las manos seguras de hombres en trajes impecables. ¿Cómo se sentiría, pensó, ser una de ellas? Pertenecer tan naturalmente a este mundo de luz y belleza. El segundo en que bajó la guardia fue suficiente para que el desastre ocurriera. Un giro brusco, un hombro que no vio, y de repente estaba tropezando. La bandeja se inclinó peligrosamente. Por un instante terrible, el mundo se congeló, las copas de cristal suspendidas en el aire, el champán dorado formando arcos brillantes bajo las luces. Con un movimiento desesperado, logró equilibrar la bandeja en el último momento. Solo una copa cayó, derramándose sobre el suelo de mármol, lejos de cualquier invitado. Un pequeño milagro en una noche que necesitaba desesperadamente uno. Torpe como siempre, veo que no has cambiado nada. La voz la congeló en su lugar. Una voz que conocía demasiado bien, que había susurrado tanto palabras de amor como de desprecio en su oído. Lentamente, como si pudiera retrasar lo inevitable, Camilla levantó la mirada. Diego estaba frente a ella, impecable en un traje azul marino que resaltaba sus hombros anchos y su sonrisa perfecta. Esa sonrisa que una vez había sido su refugio y ahora era un cuchillo afilado contra su autoestima. No estaba solo. Una mujer elegante se aferraba a su brazo, evaluando a Camilla con la mirada desdeñosa que se reserva para los objetos sin valor. Diego logró murmurar, mientras sentía que el suelo bajo sus pies se convertía en arenas movedizas. No aquí.
No ahora. No en su primer día, cuando ya caminaba sobre la cuerda floja de la inseguridad. No sabía que ahora servías copas, continuó él, con ese tono de falsa sorpresa que apenas ocultaba su satisfacción. Aunque supongo que es apropiado. Cada quien encuentra su lugar en el mundo, ¿no crees? Cada palabra era una piedra arrojada contra el castillo de naipes de su dignidad. Camilla sintió el rubor ascendiendo por su cuello, el calor abrasador de la humillación pública. La mujer junto a Diego soltó una risita discreta, como si compartieran un chiste privado a costa suya. Estoy trabajando, respondió Camilla, sorprendida de que su voz no se quebrara como amenazaba con hacerlo su espíritu. Si me disculpas. Oh, claro, no queremos interrumpir tus importantes labores, la ironía en su voz era un látigo invisible. Cuando termines, quizás puedas traernos más champán. El bueno, no el que sirven a la entrada. La risa de la mujer ya no fue discreta. Camilla sintió que se empequeñecía, que se volvía minúscula bajo el peso de aquellas miradas. 3 semanas no habían sido suficientes para sanar las heridas que Diego había dejado, heridas que ahora se abrían nuevamente, sangrando vulnerabilidad y vergüenza. ¿Está todo bien aquí? La nueva voz, profunda y serena, llegó como un ancla en medio de la tormenta emocional. Camilla se volvió ligeramente y se encontró frente a un hombre que parecía fuera de lugar incluso en este ambiente de lujo. No era solo su traje, evidentemente de diseñador, o su postura que irradiaba autoridad natural. Era algo más, una presencia que parecía alterar el aire a su alrededor. Diego cambió sutilmente su postura, como un animal que repentinamente percibe a un depredador mayor. Solo saludaba a una vieja amiga, respondió, su tono perdiendo parte de su filo. El desconocido miró a Camilla, y ella sintió algo extraño bajo su escrutinio. No era la mirada evaluadora a la que estaba acostumbrada, que la reducía a su apariencia o a su utilidad. Era una mirada que parecía verla realmente, que atravesaba las capas de inseguridad y miedo para encontrar algo más profundo. ¿Es así?, preguntó él, dirigiéndose directamente a ella. Sus ojos, de un marrón tan oscuro que parecía negro bajo las luces del salón, la observaban con una intensidad desconcertante. Camilla no supo qué responder. El nudo en su garganta se había apretado tanto que las palabras quedaron atrapadas. En ese momento, la orquesta anunció el comienzo de un nuevo vals. Las parejas comenzaron a reunirse en el centro nuevamente. Diego aprovechó la distracción para tomar a su acompañante del brazo. Si nos disculpan, nos esperan para el baile, dijo, con una inclinación de cabeza que parecía más una retirada estratégica que un gesto de cortesía. Mientras se alejaban, Camilla soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. El desconocido seguía allí, observándola con una expresión que no lograba descifrar completamente. Gracias, murmuró ella, sin saber exactamente por qué le agradecía. Quizás por interrumpir. Quizás simplemente por estar allí cuando sentía que podía desmoronarse. Él asintió levemente, y luego, para su sorpresa, sonrió. No era una sonrisa practicada como las que había visto toda la noche en los invitados, sino algo más genuino, casi conspirador. No hay nada peor que encontrarse con alguien del pasado cuando no estamos preparados para ello, comentó, con un tono que sugería que hablaba desde la experiencia. Camilla miró hacia donde Diego bailaba ahora, presumiendo a su nueva conquista. El dolor seguía allí, mezclado ahora con una rabia sorda contra sí misma por permitir que aún tuviera ese poder sobre ella. Por un instante, deseó fervientemente poder mostrarle que estaba equivocado, que no era la fracasada que él pensaba. Fue un impulso, nacido de la vulnerabilidad expuesta y el orgullo herido. Sin permitirse pensar en las consecuencias, se inclinó ligeramente hacia el desconocido y susurró. ¿Podrías bailar conmigo? Mi ex nos mira. Las palabras escaparon de sus labios antes de que pudiera detenerlas. Inmediatamente, el pánico la invadió. ¿Qué había hecho? Este hombre claramente pertenecía a ese mundo exclusivo. Probablemente era algún empresario importante, quizás incluso amigo del dueño. Y ella, una simple mesera en su primer día, se atrevía a pedirle que bailara. Se preparó para el rechazo, para la mirada de sorpresa indignada,
para la humillación que sería el perfecto final para esta noche desastrosa. Pero en lugar de eso, el hombre la miró con un destello de diversión en sus ojos oscuros. «Sería un honor», respondió, tomando la bandeja de sus manos y entregándosela discretamente a otro mesero que pasaba. «Aunque debo advertirte, no soy el mejor bailarín». Camilla sintió que el suelo volvía a moverse bajo sus pies, pero por razones completamente diferentes. El desconocido le ofreció su brazo con una naturalidad sorprendente, como si estuviera acostumbrado a rescatar meseras en apuros. «Por cierto», añadió mientras la guiaba hacia la pista de baile, «me llamo Roberto». «Camilla», respondió ella, sin aliento, mientras sentía las miradas de los otros invitados siguiéndolos. Miradas curiosas, algunas sorprendidas, otras claramente desaprobadoras. «Un placer, Camilla», dijo él, con una formalidad que contrastaba con lo irregular de la situación. «¿Primera semana en la Hacienda Dorada?» «Primer día», confesó ella, mientras él colocaba una mano en su cintura con delicadeza. La cercanía repentina la hizo muy consciente de cada punto de contacto entre sus cuerpos. ¿Cómo lo supo? Roberto sonrió nuevamente, guiándola con sorprendente habilidad para alguien que acababa de declararse mal bailarín. «Tengo buen ojo para los detalles». Mientras comenzaban a moverse al ritmo de la música, Camilla fue dolorosamente consciente de su torpeza, de su falta de práctica en estos bailes elegantes. Sin embargo, Roberto la conducía con tanta naturalidad que casi parecía que sabía bailar. «No te preocupes por los pasos», le dijo en voz baja, como si pudiera leer su mente. «Solo sígueme. Nadie está mirando tus pies». Era mentira, por supuesto. Todos los miraban. No solo a sus pies, sino a ellos, a esta extraña pareja, el hombre evidentemente adinerado y la mesera con el uniforme prestado. Pero bajo la guía firme y gentil de Roberto, Camilla comenzó lentamente a relajarse. «Tu ex parece molesto», comentó Roberto después de un momento, con un tono casi divertido. Camilla se arriesgó a mirar. Efectivamente, Diego los observaba desde el otro lado del salón, con una expresión que mezclaba incredulidad y algo que podría ser envidia. La mujer a su lado parecía igualmente desconcertada. «Lo siento», dijo Camilla, volviendo a mirar a Roberto. «No debía arrastrarlo a esto». «Es solo que...» «No te disculpes», la interrumpió él con suavidad. «A veces todos necesitamos un poco de ayuda para mantener la dignidad». Había algo en su voz, una especie de entendimiento que iba más allá de las palabras, que hizo que Camilla sintiera una conexión inesperada con este extraño. Como si, de alguna manera, también conociera el sabor amargo de la humillación, la sensación de no ser suficiente. «¿Y qué lo trae a usted a la Hacienda Dorada esta noche?», preguntó, intentando desviar la conversación hacia terreno menos personal. Una sonrisa enigmática cruzó el rostro de Roberto. «Negocios, principalmente. Aunque ahora mismo, el placer está ganando terreno». Camilla sintió un calor inesperado ascender por sus mejillas ante la implicación de sus palabras. Debía ser solo cortesía, se dijo a sí misma. Hombres como él no se fijaban realmente en mujeres como ella. «Y usted», continuó él. «Aparte de evitar a exnovios, ¿qué la trae aquí?». La pregunta, formulada con ligereza, tocaba temas demasiado íntimos, demasiado dolorosos. Camilla consideró dar una respuesta superficial, pero algo en la mirada atenta de Roberto la invitaba a la honestidad. «Necesidad», respondió finalmente. «El alquiler no se paga solo, y mi madre, ella necesita medicamentos». Se arrepintió inmediatamente de compartir algo tan personal. Los hombres ricos no querían escuchar sobre dificultades económicas mientras bailaban en fiestas elegantes. Pero Roberto no parecía incómodo. Al contrario, su mirada se había vuelto más cálida, más presente. «Es admirable», dijo simplemente. «Cuidar de los que amamos requiere valor. Más que muchas de las cosas que estas personas», hizo un gesto sutil hacia los otros invitados, «considerarían importantes». La música comenzaba a llegar a su fin. Camilla se dio cuenta de que no quería que terminara, que este pequeño momento fuera de su realidad cotidiana había sido como un respiro de aire fresco en medio de semanas de asfixia emocional. «Gracias por el baile», dijo,
preparándose para volver a su papel de mesera, a la invisibilidad, a las miradas de reojo de Diego. Roberto pareció leer su pensamiento nuevamente. ¿Te gustaría dar otro paseo por la pista? Creo que tu ex aún no ha captado completamente el mensaje. Camilla sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro de una manera que ella misma desconocía. Sí, me gustaría. Pero, ¿no tendrá problemas? Quiero decir, por bailar con el personal. Roberto soltó una risa suave, como si guardara un secreto especialmente divertido. Digamos que tengo cierta influencia en este lugar. No te preocupes por eso. Mientras la música comenzaba nuevamente y Roberto la guiaba con confianza entre las otras parejas, Camilla se permitió, por primera vez en mucho tiempo, sentir algo parecido a la esperanza. No sabía quién era exactamente este hombre, ni por qué se había tomado la molestia de rescatarla de esa situación humillante, pero por ahora, en el círculo protector de sus brazos, el mundo parecía un lugar menos hostil. Lo que no sabía, mientras se dejaba llevar por el ritmo de la música y la calidez de su mirada, era que Roberto Baccarat, el hombre con quien bailaba, no era simplemente un invitado más. Era el dueño de toda la cadena de restaurantes La Hacienda Dorada, su jefe millonario, y que este encuentro casual cambiaría el curso de su vida para siempre. Y mientras Diego los observaba con incredulidad desde la distancia, algo comenzaba a despertar en el corazón de Roberto. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Algo que lo asustaba y lo fascinaba a partes iguales. Porque en los ojos vulnerables pero valientes de esta mesera, había encontrado algo que el dinero no podía comprar: autenticidad. La segunda pieza musical llegaba a su fin, pero las manos de Roberto seguían firmemente ancladas en la cintura de Camilla. El tiempo parecía haberse dilatado durante aquellos minutos, creando un pequeño universo donde solo existían ellos dos, la música y el suave vaivén de sus cuerpos. Creo que funcionó, murmuró Roberto, inclinándose ligeramente. Su aliento cálido rozó la oreja de Camilla, provocándole un escalofrío que no pudo controlar. Tu ex y su acompañante acaban de marcharse. Parecía bastante contrariado. Una mezcla confusa de emociones atravesó a Camilla: alivio, satisfacción y, sorprendentemente, una punzada de decepción. La excusa para continuar en los brazos de este extraño acababa de evaporarse. Gracias, respondió, separándose ligeramente mientras la música cesaba por completo. Debo volver al trabajo antes de que Juana note mi ausencia. La sonrisa de Roberto adquirió un matiz diferente, algo entre divertido y enigmático. No te preocupes por Juana. Como te dije, tengo cierta influencia aquí. Camilla lo miró con curiosidad renovada. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Un inversor importante? ¿Un amigo del dueño? Fuera quien fuese, había algo en el que desafiaba las primeras impresiones. No parecía encajar completamente con la arrogancia que caracterizaba a los otros invitados adinerados. De todas formas, no quiero aprovecharme de su amabilidad, insistió ella, consciente de las miradas que seguían clavadas en ellos. Ya ha hecho suficiente por mí esta noche. Roberto asintió, pero en lugar de dejarla ir, tomó delicadamente su mano. Al menos permite que te acompañe hasta la cocina. Me gustaría hablar con el chef, en cualquier caso. El camino hacia las cocinas fue un recorrido extraño. Los otros meseros la miraban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la reprobación mal disimulada. Camilla sentía que cada paso la acercaba más a una reprimenda inevitable. Nadie bailaba con los invitados, y menos aún en su primer día. Las puertas batientes de la cocina se abrieron ante ellos, revelando el caos organizado típico de un restaurante de lujo en pleno servicio. El contraste con la elegancia del salón era absoluto. Aquí no había música suave ni luces tenues, sino órdenes gritadas, vapor ascendiendo de las ollas y el sonido metálico de los utensilios contra las superficies. Juana, la supervisora, fue la primera en verlos. Su rostro pasó de la sorpresa al horror en una fracción de segundo. Camilla. ¿Qué crees que estás? Comenzó, pero se detuvo abruptamente cuando su mirada se posó en Roberto. El color abandonó su rostro. Señor Baccarat, no sabíamos que vendría esta noche. El tiempo pareció detenerse. Las conversaciones cesaron,
Los cuchillos dejaron de cortar, y todas las miradas convergieron en ellos. En ese instante, el mundo de Camilla se tambaleó bajo sus pies. Baccarat. Roberto Baccarat. El dueño de toda la cadena, el millonario cuyo nombre adornaba la entrada del restaurante. El hombre con quien acababa de bailar no era simplemente un invitado importante. Era su jefe. Su empleador. El propietario del edificio mismo donde se encontraban. Sorpresa, murmuró Roberto junto a ella, con una sonrisa tímida que contrastaba con la reacción que su presencia había provocado. Quería ver cómo funcionaba el lugar sin el alboroto que suele acompañarme. Camilla sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Las piezas encajaban ahora, su conocimiento sobre Juana, su influencia en el lugar, la forma en que todos lo miraban. Se sentía engañada y, a la vez, mortificada por su atrevimiento. Había pedido bailar a su jefe. A Roberto Baccarat. En su primer día de trabajo. Yo no sabía, lo siento mucho, señor, balbuceó, sintiendo que su rostro ardía. No era mi intención. Roberto la interrumpió con suavidad. No has hecho nada malo, Camilla. Al contrario. Se volvió hacia Juana, cuya expresión oscilaba entre la confusión y el temor. Juana, Camilla ha estado ayudándome esta noche con un asunto personal. No la reprendas por su ausencia. De hecho, me gustaría que tuviera el resto de la noche libre. La cocina entera parecía contener la respiración. Juana asintió mecánicamente, incapaz de cuestionar una orden directa del propietario. Por supuesto, señor Baccarat. Como usted diga. Roberto se volvió nuevamente hacia Camilla. Algo había cambiado en su mirada. La complicidad juguetona del baile había sido reemplazada por algo más serio, más profundo. ¿Podríamos hablar un momento? En privado, añadió, señalando con un gesto leve hacia la pequeña oficina administrativa contigua a la cocina. Camilla quería negarse, quería desaparecer, hundirse en el suelo de baldosas hasta que todos olvidaran su existencia. Pero asintió, siguiéndolo mecánicamente mientras sentía las miradas de todo el personal clavadas en su espalda. La oficina era pequeña y funcional, un escritorio, un archivador, algunas sillas. Roberto cerró la puerta tras ellos, amortiguando el ruido de la cocina. El silencio repentino resultaba ensordecedor. Lamento no haberme presentado adecuadamente, comenzó él, apoyándose ligeramente contra el escritorio. Sin el ruido del salón y la música, su voz sonaba diferente, más cálida, más cercana. No, yo soy quien debe disculparse, interrumpió Camilla, las palabras atropellándose en su garganta. Lo que hice fue completamente inapropiado. Entenderé si quiere despedirme. Roberto la miró con genuina sorpresa. ¿Despedirte? ¿Por qué haría algo así? ¿Por qué? Porque le pedí que bailara conmigo. Porque lo involucré en mis problemas personales. Porque usé a mi jefe para darle celos a mi ex. Cada palabra que pronunciaba la hacía sentir peor, más consciente de la magnitud de su transgresión. Para su sorpresa, Roberto sonrió. No era una sonrisa condescendiente o burlona, sino algo más genuino, casi vulnerable. ¿Puedo confesarte algo, Camilla?, preguntó, con un tono que sugería que estaba a punto de compartir un secreto. Hace mucho tiempo que nadie me pide nada sin saber quién soy. La confesión la tomó desprevenida. Había esperado enfado, quizás una reprimenda formal, incluso el despido. No esta honestidad desconcertante. No entiendo, murmuró, confundida. Roberto se pasó una mano por el cabello, un gesto sorprendentemente humano para alguien que, hasta hacía unos minutos, había parecido casi intocable en su perfección. Cuando tienes cierta posición, las personas cambian a tu alrededor. Te dicen lo que creen que quieres oír. Te tratan como si fueras algo más, o algo menos, que humano. Hizo una pausa, sus ojos buscando los de ella con una intensidad que la hizo contener el aliento. Tú me pediste bailar porque necesitabas ayuda, no porque querías impresionarme o conseguir algo de mí. Fue refrescante. Camilla lo observó, realmente lo observó por primera vez. Más allá del traje perfecto y la postura confiada, vio algo que no había notado antes: soledad.
Era apenas perceptible, pero estaba allí, en los rincones de sus ojos, en la forma en que sus hombros parecían cargar con un peso invisible. Aún así, no debí ponerlo en esa posición, insistió ella, aunque su voz había perdido parte de su urgencia anterior. ¿Te arrepientes? La pregunta era simple, directa, pero cargada de algo más. Camilla consideró mentir, decir lo que seguramente él esperaba oír. Pero algo en la forma en que la miraba la invitaba a la honestidad. No, admitió finalmente. No me arrepiento. Fue el primer momento en semanas en que me sentí viva de nuevo. Algo brilló en los ojos de Roberto, un reconocimiento, como si hubiera encontrado un eco inesperado a sus propios sentimientos. Conozco esa sensación, dijo suavemente. El silencio que siguió no era incómodo, sino cargado de posibilidades no expresadas, de caminos que podían tomarse o evitarse. Tengo una propuesta para ti, dijo Roberto finalmente, rompiendo el hechizo. Y antes de que te alarmes, es completamente profesional. Camilla asintió, intentando mantener su expresión neutral a pesar de la curiosa decepción que sintió ante la palabra profesional. Estoy buscando a alguien para un puesto en mi residencia. Una asistente personal, alguien que pueda ocuparse de ciertas tareas administrativas básicas. Hizo una pausa, estudiando su reacción. El salario sería considerablemente mejor que el de mesera y los horarios más regulares. Camilla lo miró, desconcertada. Pero, no estoy calificada para algo así. Apenas terminé la primaria. No sé nada de administración ni de... No necesito a alguien con títulos, la interrumpió con suavidad. Necesito a alguien confiable, alguien auténtico. Las habilidades específicas pueden aprenderse. La oferta parecía demasiado buena, demasiado conveniente. Una parte de ella, la parte marcada por las decepciones y el escepticismo aprendido a golpes de realidad, buscaba la trampa oculta. ¿Por qué yo? La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla. Hay cientos de personas más calificadas, más preparadas. Personas que no lo avergonzarían en una reunión importante por no saber leer bien un documento o pronunciar correctamente una palabra. Roberto la miró largamente antes de responder, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Porque vi algo en ti esta noche. Cuando tu ex intentaba humillarte, cuando todos te miraban, mantuviste tu dignidad. No es fácil hacer eso. Créeme, lo sé. Había algo en su voz, una nota de experiencia personal que despertó la curiosidad de Camilla. ¿Qué heridas ocultaba este hombre tras su fachada de éxito y confianza? Además, continuó él, con una pequeña sonrisa, bailas mejor de lo que crees. La broma inesperada rompió parte de la tensión. Camilla sintió una sonrisa formándose en sus propios labios, la primera sonrisa genuina en lo que parecían años. No tiene que hacer esto por lástima, dijo, necesitando aclararlo, necesitando saber que no era solo un acto de caridad. No es lástima, respondió Roberto con firmeza. Es una oportunidad. Para ambos. Camilla respiró profundamente. Todo en esta noche parecía irreal, como un sueño del que despertaría en cualquier momento para encontrarse nuevamente sola en su pequeño cuarto, contando monedas para llegar a fin de mes. ¿Puedo pensarlo?, preguntó finalmente. Roberto asintió, sacando una pequeña tarjeta del bolsillo interior de su chaqueta. Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites. Le entregó la tarjeta, un rectángulo de papel grueso con su nombre y número personal grabados en relieve. Cuando decidas, llámame directamente. Sin intermediarios. Sus dedos se rozaron durante el intercambio, un contacto breve pero que envió una corriente eléctrica por el brazo de Camilla. Gracias, murmuró, guardando la tarjeta como si fuera un tesoro frágil. Por todo. Por el baile, por la oferta, por ver a la persona detrás del uniforme, completó él, con una comprensión que la dejó sin palabras. Roberto se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de abrirla. Una última cosa, Camilla. Tu ex estaba equivocado. No se necesita un título para ser alguien en la vida. Se necesita corazón, y eso es algo que tú tienes en abundancia. Con esas palabras, salió de la oficina,
dejándola sola con sus pensamientos revueltos y una pequeña tarjeta que pesaba como plomo en su bolsillo. Un pasaje, quizás, a una vida que nunca había imaginado posible para alguien como ella. Mientras tanto, en el elegante automóvil que lo llevaba de regreso a su mansión, Roberto Baccarat miraba por la ventana las luces de la ciudad con expresión pensativa. No había planeado ofrecer ese trabajo a nadie esa noche. De hecho, el puesto ni siquiera existía hasta hace unos minutos. Pero había algo en Camilla Melín, en su vulnerabilidad valiente, en la forma en que había susurrado ¿podrías bailar conmigo? Mi ex nos mira que había resonado en él, despertando emociones que creía olvidadas. O quizás, que nunca había experimentado realmente. ¿A casa, señor?, preguntó el chofer, interrumpiendo sus pensamientos. Roberto asintió distraídamente, su mente aún en aquella pequeña oficina, con aquella mujer de ojos asustados pero decididos. Sí, a casa, respondió, aunque por primera vez en mucho tiempo, la palabra casa sonaba extrañamente hueca, incompleta. El pequeño apartamento de Camilla parecía aún más diminuto aquella mañana. Sentada en el borde de la cama deshecha, contemplaba la tarjeta que sostenía entre sus dedos como si fuera un objeto mágico, un talismán capaz de transformar su realidad con solo desearlo. La textura del papel caro, las letras grabadas con precisión milimétrica, Roberto Baccarat seguido de un número telefónico. Simple. Elegante. Poderoso. Habían pasado 3 días desde la noche en la Hacienda Dorada. 3 días de darle vueltas a una decisión que simultáneamente parecía obvia y aterradora. ¿Qué piensas, mamá?, murmuró, dirigiendo la mirada hacia la fotografía enmarcada en su mesita de noche. El rostro sonriente de Elena Melín, tomada 2 años antes de que la enfermedad la consumiera, le devolvía una mirada cálida y alentadora. ¿Estarías orgullosa o me dirías que soy una tonta por considerar esto? La respuesta, como siempre, quedó suspendida en el silencio del apartamento. A veces Camilla podía jurar que sentía la presencia de su madre en los rincones de aquel lugar, como una caricia fantasmal en momentos de duda. Otras veces, como hoy, la ausencia era tan palpable que dolía físicamente. El sonido de su teléfono viejo la sobresaltó. Era Lucía, su única amiga verdadera, la vecina del 3B que la había recogido del suelo, literal y metafóricamente, cuando Diego la dejó. ¿Ya lo llamaste? La voz de Lucía sonaba ansiosa incluso a través de la mala conexión. Buenos días a ti también, respondió Camilla, intentando ganar tiempo mientras su estómago se retorcía con nerviosismo. No me vengas con formalidades. Te conozco. Estás mirando esa tarjeta como si fuera una serpiente venenosa, ¿verdad? Camilla no pudo evitar sonreír. Lucía tenía una capacidad inquietante para leerla, incluso a distancia. ¿Y si es una trampa? La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla, dando voz a los miedos que la habían mantenido despierta durante las últimas noches. ¿Y si solo quiere, ya sabes? El silencio al otro lado de la línea fue breve pero cargado de significado. Mira, dijo finalmente Lucía, con ese tono práctico que utilizaba cuando Camilla se perdía en sus espirales de dudas, si quisiera eso, hay formas más fáciles para un hombre como él. No necesitaría inventar un trabajo. Pero es que no tiene sentido, insistió Camilla, levantándose para caminar por el reducido espacio de su habitación. ¿Por qué yo? Soy una don nadie, Lucía. Una mesera que apenas sabe leer. ¿Qué podría ver en mí? Quizás exactamente eso, respondió Lucía. Quizás está cansado de gente falsa que solo quiere su dinero. Quizás vio algo real en ti. Las palabras de su amiga resonaron con las que Roberto había pronunciado en aquella pequeña oficina. Hace mucho tiempo que nadie me pide nada sin saber quién soy. Camilla se detuvo frente al espejo agrietado que colgaba de la pared. El reflejo que le devolvía la mirada no era el de una princesa de cuento, ojeras marcadas, cabello revuelto, un viejo pijama heredado. Y sin embargo, por un instante, en el brillo determinado de sus propios ojos, vio lo que quizás él había visto, alguien que se negaba a ser definida por sus circunstancias, que seguía luchando a pesar de todo. ¿Y si fracaso? La verdadera pregunta, el verdadero miedo. ¿Y si no estoy a la altura?
No sé nada de ser una asistente personal. Probablemente ni siquiera sé cómo pronunciar correctamente la mitad de las cosas con las que tendría que tratar. Entonces fracasas, respondió Lucía con sencillez. ¿Y qué? Sería peor que quedarte donde estás, preguntándote toda la vida qué habría pasado si hubieras tenido el valor de intentarlo. Un recuerdo repentino golpeó a Camilla, su madre, ya consumida por la enfermedad, tomando su mano con dedos frágiles como ramitas. El mayor error, mi niña, no es caer. Es no levantarse. Es no intentarlo por miedo a la caída. Con un suspiro que parecía liberar semanas de tensión acumulada, Camilla tomó una decisión. Voy a llamarlo, dijo, sorprendida por la firmeza repentina en su propia voz. Esa es mi chica. La alegría de Lucía era contagiosa. Y quiero todos los detalles después. ¿Entendido? Tras colgar, Camilla se permitió un momento para respirar profundamente, para calmar los latidos acelerados de su corazón. Luego, antes de que el valor la abandonara, marcó el número. 1 tono. 2 tonos. 3. Diga. La voz era inconfundible, incluso a través del teléfono. Grave, segura, con ese leve matiz de autoridad natural que parecía parte inherente de Roberto Baccarat. Señor Baccarat, soy Camilla. Camilla Melín. De la Hacienda Dorada. Las palabras se atropellaban, impulsadas por el nerviosismo. No sé si me recuerda. Camilla. La forma en que pronunció su nombre, como si fuera algo valioso, la dejó momentáneamente sin palabras. Por supuesto que te recuerdo. Estaba esperando tu llamada. La conversación fue breve, práctica. Roberto le explicó que necesitaba que se presentara esa misma tarde en su residencia para discutir los detalles del puesto. Le dio la dirección, un sector de la ciudad que Camilla solo conocía de pasada, donde las casas parecían palacios y los jardines se extendían como pequeños parques privados. Le aseguró que un vehículo pasaría a recogerla a la 1 en punto. Camilla, añadió antes de despedirse, con un tono que se suavizó ligeramente, me alegra mucho que hayas llamado. Cuando la comunicación se cortó, Camilla se quedó inmóvil, el teléfono aún presionado contra su oreja, como si esperara escuchar algo más. Alguna señal que confirmara que todo esto no era un sueño elaborado o una cruel broma del destino. El sonido de un claxon la devolvió bruscamente a la realidad. Miró el reloj, las 12:58. ¿Cómo era posible? La mañana se había evaporado mientras ella estaba perdida en sus pensamientos. Con una rapidez nacida del pánico, se vistió con lo mejor que tenía, un vestido sencillo color azul marino que había comprado en una liquidación, unos zapatos bajos que no delataban demasiado su uso, y un chal ligero para combatir el fresco de la tarde. Recogió su cabello en un moño simple pero pulcro, aplicó un toque de brillo labial, su único cosmético, y salió apresuradamente. El vehículo que la esperaba no era el ostentoso automóvil de lujo que había imaginado. Era un sedán discreto, elegante pero no llamativo. El conductor, un hombre mayor con expresión amable, le abrió la puerta con una reverencia sutil. Señorita Melín, soy Ernesto. El señor Baccarat me ha enviado para escoltarla. El trayecto fue silencioso, pero no incómodo. Camilla observaba a través de la ventanilla cómo la ciudad se transformaba gradualmente, los edificios crecían en tamaño y elegancia, las calles se volvían más amplias y arboladas, la gente caminaba con un aire diferente, como si el simple hecho de respirar ese aire privilegiado los dotara de una confianza especial. Finalmente, el vehículo giró hacia una calle apartada, protegida por altos muros de piedra cubiertos parcialmente de enredaderas. Una reja imponente se abrió automáticamente a su paso, revelando un camino de grava perfectamente cuidado que serpenteaba entre jardines exuberantes. Y entonces la vio, la mansión Baccarat. No era tan grande como había temido, pero irradiaba una elegancia sobria que resultaba más impresionante que cualquier ostentación. Arquitectura colonial modernizada, con amplios ventanales y balcones discretos, rodeada de vegetación cuidadosamente seleccionada para parecer natural sin serlo realmente. Cuando el automóvil se detuvo, Camilla tuvo que recordarse a sí misma cómo respirar.
Un nudo se había formado en su garganta, una mezcla de anticipación y terror. ¿Realmente pertenecía a un lugar como este? ¿O estaba a punto de hacer el ridículo más grande de su vida? La puerta principal se abrió antes de que pudiera decidir si huir era una opción viable. Y allí estaba él. Roberto Baccarat, tan impecable como lo recordaba, pero diferente en cierto modo. Sin el traje formal de aquella noche, vestía más relajado, pantalones oscuros y una camisa de manga larga arremangada hasta los codos, revelando antebrazos fuertes y bronceados. Parecía más accesible, más humano. «Bienvenida, Camilla», dijo, con una sonrisa que parecía genuinamente complacida. No era la sonrisa practicada de un anfitrión social, sino algo más cálido, más personal. Mientras subía los escalones hacia la entrada, Camilla sintió que cruzaba un umbral invisible, no solo físico sino simbólico. Dejaba atrás la Camilla que había sido, la mesera insegura, la exnovia desechada, la hija huérfana y perdida, y se adentraba en un territorio desconocido. «Gracias por darme esta oportunidad», logró decir, sorprendida de que su voz sonara más firme de lo que se sentía. Roberto la estudió por un momento, como si intentara leer algo en sus facciones. «Gracias a ti por aceptarla», respondió finalmente. «No todos tienen el valor de saltar hacia lo desconocido». Mientras lo seguía al interior de la mansión, Camilla pensó que ese era quizás el mayor cumplido que podía hacerle. Porque a pesar del miedo, a pesar de la inseguridad, había encontrado en algún rincón de sí misma el valor para dar ese salto. El interior era una mezcla armoniosa de tradición y modernidad. Suelos de madera pulida, paredes en tonos claros, muebles que parecían antiguos pero impecablemente conservados. Arte seleccionado con gusto evidente pero sin pretensiones. Todo respiraba una elegancia que no necesitaba anunciarse a gritos. «¿Te gustaría un recorrido antes de discutir los detalles del trabajo?», ofreció Roberto, observando su reacción al entorno con una especie de curiosidad atenta. «Me encantaría», respondió Camilla, fascinada a pesar de sus nervios. Mientras lo seguía de habitación en habitación, escuchando sus explicaciones sobre la historia de ciertos objetos o las anécdotas detrás de algunas piezas de arte, Camilla comenzó a ver algo que la sorprendió: este lugar, a pesar de toda su belleza y lujo, tenía algo profundamente solitario. No había fotografías familiares, no había ese desorden acogedor que habla de vidas compartidas. Era un espacio perfectamente curado, hermoso pero un tanto vacío. «Y esta», dijo Roberto, abriendo una última puerta, «sería tu oficina, si decides aceptar el puesto». Camilla contuvo la respiración. La habitación era luminosa, con ventanas que daban a un jardín interior, estanterías de madera clara y un escritorio que parecía más adecuado para un ejecutivo que para una asistente. Un ordenador de última generación descansaba sobre la superficie pulida. «Es demasiado», murmuró, incapaz de contenerse. Roberto la miró con curiosidad. «¿Demasiado pequeña?». Una risa nerviosa escapó de los labios de Camilla. «No, demasiado, todo. Es más grande que mi apartamento entero». Algo cruzó por el rostro de Roberto, una sombra fugaz de comprensión, quizás incluso de vergüenza. Por un instante, pareció genuinamente incómodo, como si acabara de darse cuenta de algo importante. «Podemos adaptarla a lo que te haga sentir cómoda», dijo finalmente. «Este espacio es para ti, después de todo. Para ti». Las palabras resonaron en la mente de Camilla. Nadie, salvo su madre, había creado jamás un espacio pensando en ella. Ni siquiera Diego, con quien había compartido un apartamento durante 3 años, se había molestado en preguntarle qué la haría sentir cómoda o feliz. Fue entonces cuando la realidad de lo que estaba sucediendo la golpeó completamente. No era solo un trabajo lo que Roberto Baccarat le estaba ofreciendo. Era una oportunidad de reconstruirse, de redefinirse. De descubrir quién podría ser Camilla Melín si se le daba la oportunidad de ser más que las limitaciones que la vida le había impuesto. Y era aterrador. ¿Te gustaría sentarte? Podemos hablar sobre lo que implicaría el puesto. La voz de Roberto la trajo de vuelta al presente, alejándola momentáneamente del torbellino de emociones que amenazaba con abrumarla. Camilla asintió, tomando asiento en uno de los sillones junto a la ventana.
La luz de la tarde entraba oblicua, bañando la habitación en tonos dorados que suavizaban los contornos de todo. Roberto se sentó frente a ella, no detrás del imponente escritorio como habría esperado, sino en un sillón gemelo, eliminando la barrera física que pudiera existir entre ellos. Antes de continuar, dijo Roberto, con un tono que había adquirido una formalidad deliberada, quiero aclarar algo. Este puesto es real, Camilla. Con responsabilidades reales y un salario acorde. No es. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, no es un pretexto para otra cosa. El rubor ascendió inmediatamente por el cuello de Camilla, tiñendo sus mejillas. Había leído sus pensamientos, sus temores no expresados. Gracias por aclararlo, logró responder, agradecida por la franqueza. Yo no pensaba. Es una preocupación legítima, la interrumpió con suavidad. Un hombre en mi posición ofreciendo un trabajo a una mujer joven, entiendo cómo podría interpretarse. Una sonrisa irónica cruzó brevemente su rostro. Contrariamente a lo que sugieren las novelas románticas, no todos los empresarios somos depredadores. La referencia a las novelas románticas, precisamente el tipo de lectura que Camilla evitaba por recordarle dolorosamente sus dificultades para leer con fluidez, provocó una sonrisa involuntaria en sus labios. Me alegra saberlo, respondió, sintiendo que parte de la tensión se disipaba. Roberto sintió, como si hubieran establecido un acuerdo tácito, y procedió a explicarle en qué consistiría su trabajo. Coordinar su agenda, manejar cierta correspondencia, organizar algunos eventos en la residencia, servir como punto de contacto para el personal doméstico. Una pareja mayor que venía diariamente pero no vivía en la propiedad y otras tareas administrativas básicas. No espero que sepas hacer todo desde el primer día, añadió, observando cómo ella absorbía la información con expresión cada vez más abrumada. Habrá un periodo de aprendizaje, por supuesto. Y estoy dispuesto a proporcionarte cualquier formación adicional que necesites. Camilla asintió, aunque una voz en su interior gritaba que estaba completamente fuera de su elemento. ¿Coordinar la agenda de un hombre cuyo tiempo probablemente costaba miles de pesos por minuto? Manejar correspondencia cuando las palabras a veces bailaban frente a sus ojos, reorganizándose en patrones incomprensibles? Hay algo que debería saber, dijo finalmente, decidiendo que la honestidad era el único camino viable. Si iba a fracasar, mejor hacerlo ahora que después de crear falsas expectativas. Tengo dificultades con la lectura. Dislexia, creo que lo llaman. No es que no sepa leer, pero a veces me cuesta. Las letras se mueven, se confunden. Me lleva más tiempo del normal. Lo había dicho. El secreto vergonzoso que Diego había usado contra ella tantas veces, el que había alimentado sus inseguridades más profundas. Esperó ver la decepción, quizás incluso el arrepentimiento, cruzar por el rostro de Roberto. En cambio, él simplemente asintió, como si acabara de confirmarle la hora del día. Existen herramientas para eso, respondió con naturalidad. Software de lectura asistida, aplicaciones que convierten texto en audio, formatos especiales que facilitan la lectura. Podemos conseguir lo que necesites. La sorpresa debió ser evidente en su rostro, porque Roberto añadió, con una sonrisa leve, mi sobrino tiene dislexia. Es brillante con los números, pero las letras son su némesis. Está estudiando ingeniería ahora, con las adaptaciones adecuadas. Una revelación personal, pequeña pero significativa. Camilla la guardó cuidadosamente en su mente, como una piedra preciosa encontrada por casualidad. El salario, continuó Roberto, cambiando de tema con fluidez, sería este. Deslizó un papel hacia ella. Camilla miró la cifra y tuvo que resistir el impulso de pellizcarse para comprobar que no estaba soñando. Era más del triple de lo que ganaba como mesera, más de lo que jamás había tenido en su cuenta bancaria. Es demasiado, murmuró, incapaz de contenerse. Es lo justo por el trabajo y la responsabilidad, respondió él con firmeza. No me interesa pagar menos de lo que corresponde solo porque puedo encontrar a alguien desesperado que lo acepte. Había una convicción en su voz que sugería que este era un principio fundamental para él, no una concesión especial. Otro detalle que Camilla archivó mentalmente.
Hay una cosa más, añadió Roberto, y por primera vez desde que comenzaron a hablar, pareció ligeramente incómodo. El puesto incluye alojamiento, si lo deseas. Hay una casa de huéspedes en la propiedad, completamente independiente. Entendería perfectamente si prefieres mantener tu espacio actual, por supuesto. La oferta la tomó completamente desprevenida. ¿Vivir aquí? ¿En este oasis aislado del mundo real? La idea era simultáneamente tentadora y aterradora. ¿Puedo pensarlo?, preguntó, sintiendo que necesitaba procesar todo lo que estaba sucediendo. Por supuesto, respondió Roberto. No hay prisa para esa parte. Puedes empezar el trabajo y decidir sobre el alojamiento más adelante. Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras Camilla absorbía toda la información. Por la ventana, el jardín brillaba bajo la luz dorada de la tarde, una visión de belleza ordenada y serena que contrastaba con el caos emocional que sentía interiormente. ¿Por qué yo? La pregunta escapó nuevamente de sus labios, como si su mente no pudiera dejar de buscar la trampa oculta, el error en la matriz que haría que todo este sueño se desvaneciera como niebla bajo el sol. Roberto la observó durante un largo momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. ¿La verdad?, preguntó finalmente. Camilla asintió, preparándose para cualquier respuesta. Estoy cansado, dijo simplemente. La confesión, tan directa y desprovista de artificio, la sorprendió. Cansado de personas que se acercan por lo que puedo darles, no por quién soy. Cansado de sonrisas calculadas y cumplidos vacíos. Cuando me pediste bailar esa noche, sin saber quién era yo, fue el momento más auténtico que he experimentado en años. La vulnerabilidad en su voz era palpable, desconcertante en un hombre que ostentaba tanto poder. Camilla sintió que estaba viendo algo raro, un destello del hombre detrás de la fachada del millonario exitoso. Además, continuó, recuperando parte de su compostura, tienes cualidades que valoro, determinación, adaptabilidad, una especie de dignidad natural ante las dificultades. Y sí, lo admito, me intrigas. Eres un enigma, Camilla Melín. La forma en que pronunció su nombre completo envió un escalofrío por su columna vertebral. No sabía cómo responder a semejante honestidad, a la admisión de que él la encontraba intrigante. No soy tan interesante, murmuró finalmente, con una sonrisa tímida. Solo soy una chica común tratando de sobrevivir. Ahí es donde te equivocas, respondió Roberto, con una intensidad repentina en su mirada. No hay nada común en tus circunstancias, en tus luchas, en tu forma de enfrentarlas. Cada persona es un universo completo, Camilla. Y el tuyo, me gustaría conocerlo mejor. El calor subió nuevamente a sus mejillas. Había algo en la forma en que la miraba que hacía que se sintiera vista, realmente vista, quizás por primera vez en su vida. Toma, dijo él, rompiendo el momento al entregarle un contrato. Léelo cuando puedas, a tu ritmo. Si tienes preguntas, estaré disponible. Y si decides que no es para ti, lo entenderé. Camilla tomó el documento, rozando involuntariamente sus dedos en el proceso. El contacto fugaz envió una corriente eléctrica por su brazo, una sensación que eligió ignorar conscientemente. Cuando necesitas una respuesta, preguntó, mientras se levantaba, sintiendo que necesitaba espacio para procesar todo lo que había ocurrido. ¿Te parece bien el lunes? Eso te daría el fin de semana para pensarlo. 3 días. 3 días para decidir si daba un salto de fe hacia lo desconocido o se aferraba a la seguridad de lo familiar, por miserable que fuera. El lunes está bien, respondió, sorprendida nuevamente por la firmeza de su propia voz. Roberto la acompañó hasta la puerta principal, donde Ernesto esperaba pacientemente junto al vehículo. El trayecto de regreso a su apartamento fue un borrón de pensamientos contradictorios y emociones encontradas. En cuanto cerró la puerta de su pequeño apartamento, el contraste con la mansión que acababa de visitar fue casi doloroso. Las paredes desconchadas, el mobiliario gastado, el olor a humedad que nunca lograba eliminar completamente, todo parecía más deprimente que nunca. Se dejó caer en la única silla de la cocina, el contrato aún en sus manos.
La decisión parecía obvia desde una perspectiva práctica: mejor salario, mejores condiciones, la posibilidad incluso de un nuevo hogar. ¿Por qué dudaba entonces? Quizás porque, en el fondo, sabía que no se trataba solo de un trabajo. Había algo más desarrollándose entre ella y Roberto Baccarat, algo indefinido pero potente, como una corriente submarina que lentamente arrastraba a ambos hacia aguas desconocidas. Y eso la aterrorizaba y la fascinaba a partes iguales. Su teléfono sonó, sacándola de sus reflexiones. Era un mensaje de un número desconocido. Olvidé mencionarlo, pero hay una gata en la casa de huéspedes. Se llama Luna y, según la señora Martínez, está esperando a la persona adecuada. Pensé que debería saberlo. Roberto. Camilla leyó el mensaje 3 veces, sintiendo como algo se desataba en su pecho. No era el ofrecimiento del trabajo lo que finalmente la conmovió hasta las lágrimas. No era el salario generoso ni la casa de huéspedes. Era ese pequeño detalle. Él había recordado, de alguna manera, su amor por los gatos, algo que quizás había mencionado durante su baile. Y lo había utilizado no como una herramienta de manipulación, sino como una nota personal, un recordatorio de que detrás de toda la formalidad y los contratos, había 2 seres humanos intentando conectar. Mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas, Camilla supo que su decisión ya estaba tomada. El lunes le diría que sí a Roberto Baccarat. Le diría sí a este nuevo capítulo de su vida, con todos sus riesgos y posibilidades. Le diría sí a la oportunidad de descubrir quién podía ser cuando se le permitía soñar más allá de los límites de su realidad actual. Lo que no sabía, mientras contemplaba el contrato con una mezcla de temor y esperanza, era que Roberto estaba en ese mismo momento sentado en su estudio, con un vaso de whisky intacto en la mano, preguntándose si había cometido un error imperdonable al permitir que sus emociones influyeran en una decisión de negocios. Preguntándose por qué, de todas las mujeres del mundo, había sido esta mesera con ojos tristes y dignidad inquebrantable la que había conseguido atravesar las barreras que tan cuidadosamente había construido alrededor de su corazón. El tiempo tiene una cualidad extraña. Puede estirarse infinitamente en los momentos de espera y comprimirse hasta casi desaparecer cuando la felicidad o el propósito llenan los días. Para Camilla, los 2 meses que habían transcurrido desde que aceptó el puesto con Roberto Baccarat parecían simultáneamente un parpadeo y una eternidad. La casa de huéspedes se había convertido en su hogar más rápido de lo que hubiera imaginado. Era pequeña comparada con la mansión principal, pero infinitamente más espaciosa y luminosa que su antiguo apartamento. 2 habitaciones, un baño completo con una bañera que aún le parecía un lujo indescriptible, una cocina equipada con electrodomésticos que hacían que cocinar fuera un placer en lugar de una tarea. Y una sala de estar con ventanales que daban a un pequeño jardín privado. Y luego estaba Luna, la gata gris con manchas blancas que la había adoptado desde el primer día. Tal como Roberto había predicho, la conexión fue inmediata. La felina dormía a los pies de su cama cada noche, la seguía por la casa como una sombra peluda, y tenía la extraordinaria habilidad de aparecer precisamente cuando Camilla necesitaba consuelo o compañía. Esa mañana de sábado, Camilla despertó con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas ligeras y el peso familiar de Luna sobre sus piernas. Por un momento, se permitió el lujo de quedarse inmóvil, absorbiendo la quietud del momento, la sensación de seguridad que aún le resultaba novedosa. «Buenos días, pequeña», murmuró, acariciando el suave pelaje de la gata, quien respondió con un ronroneo vibrante. No tenía obligaciones laborales ese día, pero se había acostumbrado a despertar temprano. Uno de los muchos cambios sutiles que había experimentado desde que comenzó a trabajar con Roberto. Más estructura, más disciplina, una nueva forma de organizar su tiempo y sus pensamientos. El trabajo había resultado ser exactamente lo que Roberto había prometido, desafiante pero no imposible, con un periodo de aprendizaje que él había respetado escrupulosamente. Las herramientas tecnológicas que le proporcionó para manejar su dislexia habían transformado su relación con la palabra escrita. Un programa leía en voz alta los documentos importantes, otro resaltaba el texto de maneras que hacían que las letras dejaran de bailar ante sus ojos.
Y Roberto nunca, ni una sola vez, había mostrado impaciencia cuando ella necesitaba más tiempo para procesar algo escrito. Camilla se levantó finalmente, estirándose como la gata que ahora saltaba ágilmente al suelo. Su rutina matutina era un placer sencillo: café recién molido, otro lujo que antes le habría parecido extravagante, una ducha con agua caliente que nunca escaseaba, y luego un desayuno tranquilo en la pequeña terraza, observando cómo la propiedad cobraba vida gradualmente bajo la luz creciente del día. Mientras sorbía su café, repasó mentalmente los eventos de la semana anterior. Había sido intensa: la organización de una cena para asociados comerciales de Roberto, la coordinación de su agenda para un viaje de negocios a Monterrey, y la satisfacción de haber manejado sola una crisis menor cuando uno de los proveedores canceló en el último minuto. Pero no era el trabajo en sí lo que ocupaba sus pensamientos esa mañana tranquila. Era Roberto. El hombre seguía siendo un enigma que lentamente, muy lentamente, iba revelándose ante ella. Profesional y distante durante las horas de trabajo, se transformaba durante sus conversaciones ocasionales después de la jornada, cuando a veces la invitaba a compartir una taza de té en la terraza principal mientras discutían el día o, cada vez con mayor frecuencia, temas personales. Había aprendido fragmentos de su historia: su infancia como hijo de inmigrantes que llegaron sin nada, la muerte temprana de su padre, los sacrificios de su madre para educarlo, su determinación feroz para construir algo duradero, algo que trascendiera su propia vida. Y en cada historia compartida, en cada revelación cuidadosamente ofrecida, Camilla había visto reflejos de sus propias luchas, de sus propios sueños frustrados. También había notado los cambios sutiles en la forma en que la miraba cuando creía que ella no lo notaba. Un calor, una curiosidad, un anhelo que rápidamente ocultaba tras una máscara de profesionalismo cuando sus miradas se encontraban. La misma electricidad que ella sentía cada vez que estaban en la misma habitación, esa conciencia aguda de su presencia física que intentaba ignorar sin mucho éxito. El sonido de su teléfono interrumpió sus reflexiones. Era un mensaje de Lucía. Emergencia de vestuario para la fiesta de Carmen. Necesito tu ayuda. ¿Puedo pasar a buscarte en una hora? Camilla sonrió. A pesar de su nuevo trabajo y hogar, había mantenido firmemente su amistad con Lucía. De hecho, la distancia física parecía haber fortalecido el vínculo, liberándolo de las pequeñas fricciones que a veces surgían cuando se veían diariamente. Claro, te espero, respondió rápidamente. Una hora más tarde, el modesto automóvil de Lucía atravesaba las imponentes rejas de la propiedad Baccarat. Aún no se acostumbraba a la expresión de asombro en el rostro de su amiga cada vez que venía a visitarla. Sigo sin poder creerlo, comentó Lucía mientras Camilla subía al vehículo. Tú, viviendo en este palacio, trabajando para uno de los solteros más cotizados del país. No es un palacio, respondió Camilla automáticamente, aunque sabía que para los estándares de su vida anterior, definitivamente lo era. Y solo trabajo para él, no es como si fuéramos, ya sabes. La sonrisa de Lucía adquirió un matiz pícaro. ¿Segura? Porque la forma en que hablas de él cada vez que nos vemos sugiere otra cosa. Somos profesionales, insistió Camilla, ignorando el calor que subía por su cuello. Él es mi jefe. Respondió Lucía, claramente no convencida mientras conducía hacia el centro comercial. Por eso te sonrojas cada vez que mencionas su nombre. Camilla optó por cambiar de tema, preguntando sobre la fiesta para la que Lucía necesitaba atuendo. Pero mientras su amiga describía animadamente el evento, su mente vagaba, regresando inevitablemente a Roberto. A la forma en que sus manos se habían rozado accidentalmente el día anterior cuando le entregaba unos documentos, a la corriente eléctrica que había recorrido su piel con ese simple contacto. El centro comercial estaba abarrotado, como era típico en sábado. Camilla se sintió momentáneamente desorientada por el ruido, las luces, la multitud. Se había acostumbrado demasiado rápido a la tranquilidad de la propiedad Baccarat. Vamos a esa tienda primero, exclamó Lucía, arrastrándola hacia una boutique elegante que, semanas atrás, Camilla habría evitado automáticamente, sabiendo que no podía permitirse nada allí. Mientras Lucía se probaba diversos vestidos, Camilla deambulaba entre los percheros,
tocando ocasionalmente las telas suaves, admirando los cortes y diseños. Un vestido en particular captó su atención, azul profundo, con un corte simple pero elegante, que parecía hecho para realzar en lugar de exhibir. «Deberías probártelo», dijo la voz de Lucía a sus espaldas. «Te quedaría perfecto». Camilla negó con la cabeza. «No necesito un vestido así. No tengo dónde usarlo». «¿En serio? ¿Y qué hay de esas cenas de negocios que mencionaste? ¿O los eventos a los que acompaña a tu jefe?» «Yo no lo acompaño», aclaró rápidamente Camilla. «Solo los organizo». Lucía rodó los ojos. «Lo que sea. Pruébatelo. Por mí». Resignada, Camilla tomó el vestido y se dirigió a los probadores. En cuanto se deslizó sobre su cuerpo, supo que era especial. El tejido fluía como agua, el color contrastaba perfectamente con su piel, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió admirar su reflejo sin las voces críticas, la mayoría con el timbre cruel de Diego, que normalmente poblaban su mente. «Lo sabía», exclamó Lucía cuando salió para mostrarle. «Estás espectacular. Es como si hubiera sido hecho para ti». «Es hermoso», admitió Camilla, girando ligeramente para ver cómo la falda se movía. «Pero no puedo justificar gastar tanto en algo que no necesito». «¿Quién dice que no lo necesitas? Además, ahora puedes permitírtelo, ¿no? Con tu nuevo salario y todo eso». Era cierto. Podía permitírselo. La idea seguía resultándole extraña, poder comprar algo simplemente porque lo deseaba, no porque fuera una necesidad imperiosa. «Vamos», insistió Lucía. «Date este gusto. Te lo mereces». Mientras la cajera empaquetaba cuidadosamente el vestido, Camilla experimentó una sensación contradictoria, placer por el pequeño lujo y una punzada de culpabilidad. Como si de alguna manera estuviera traicionando a la Camilla que había sido, la que contaba cada peso para llegar a fin de mes. «Café», propuso Lucía una vez completada la compra. Se instalaron en una cafetería con vista a la plaza central del centro comercial. Era un lugar elegante pero acogedor, con el murmullo de conversaciones y el aroma de café recién hecho creando una atmósfera agradable. «Cuéntame más», dijo Lucía, inclinándose sobre su taza. «¿Cómo va realmente todo con el señor millonario?» Camilla suspiró, sabiendo que su amiga no dejaría el tema. «Va bien. No es como esperaba». «¿Qué esperabas? ¿Un ogro empresarial? ¿Un playboy insufrible?» «No lo sé», admitió Camilla. «Supongo que alguien más, arrogante. Más consciente de su poder, de su posición. Pero es». Se detuvo, buscando la palabra adecuada, amable. «Genuinamente amable. Y a veces parece tan, presionó Lucía cuando el silencio se extendió. «Solo», completó Camilla en voz baja. «Tiene todo lo que cualquiera podría desear materialmente, y sin embargo, hay momentos en que lo miro y veo una soledad tan profunda que duele». Lucía la observaba con una expresión cada vez más intrigada. «Dios mío, estás enamorándote de él». «No». La negación fue demasiado rápida, demasiado vehemente. «Es solo empatía. Reconozco la soledad porque yo misma la he sentido». «Camilla», dijo Lucía con suavidad, tomando su mano sobre la mesa, «te conozco desde hace años. Nunca te había visto hablar de nadie como hablas de él. Ni siquiera de Diego, cuando creías estar enamorada». Las palabras golpearon algo profundo en Camilla, una verdad que había estado intentando ignorar durante semanas. ¿Era posible? ¿Estaba realmente desarrollando sentimientos por Roberto Baccarat? La idea era aterradora, no solo por la diferencia obvia de estatus social, sino porque significaría arriesgar el frágil equilibrio que había logrado construir, la seguridad que tanto le había costado encontrar. «Incluso si fuera cierto», dijo finalmente, «no puede llevar a ninguna parte. Es mi jefe, Lucía. Dependo de él para mi sustento, para mi hogar. No puedo arriesgar eso por sentimientos que probablemente ni siquiera son correspondidos». La expresión de Lucía se suavizó. ¿Estás segura de que no son correspondidos? Porque según lo que me has contado,
este hombre ha hecho mucho más por ti que lo estrictamente necesario para una empleada. Camilla estaba a punto de responder cuando un movimiento captó su atención. Una figura familiar entraba a la cafetería. Alto, delgado, con esa sonrisa que alguna vez había amado y luego aprendido a temer. Diego. Y no estaba solo. Del brazo llevaba a una mujer elegantemente vestida, la misma que lo acompañaba aquella fatídica noche en la Hacienda Dorada. Ambos emanaban esa confianza exclusiva de quienes nunca han tenido que cuestionarse su lugar en el mundo. Como si sintiera su mirada, Diego giró la cabeza. Sus ojos se encontraron a través del espacio concurrido. El reconocimiento fue inmediato, seguido de una expresión de sorpresa mal disimulada al verla en un lugar así, vestida con ropa que claramente no era la que usaba cuando estaban juntos. Acompañada de Lucía en una cafetería que él mismo habría considerado demasiado cara para ella. No puede ser, murmuró Lucía, siguiendo su mirada. El idiota está aquí. Camilla sintió que el tiempo se detenía mientras Diego caminaba hacia su mesa, arrastrando consigo a su elegante acompañante. La familiaridad de su andar arrogante, la inclinación confiada de su barbilla, todo ello una vez había significado seguridad para ella. Ahora solo veía la sombra de un hombre cuyas palabras habían tallado cicatrices invisibles en su alma. Camilla, qué sorpresa, dijo Diego con ese tono condescendiente que ella conocía tan bien. No esperaba verte en un lugar como este. El énfasis sutil en lugar como este dejaba clara su implicación, no pertenecía aquí. El viejo instinto de encogerse, de hacerse pequeña ante su mirada, luchó por dominarla. Pero algo había cambiado en ella durante estos meses. Hola, Diego, respondió con una calma que sorprendió incluso a Lucía. El mundo es pequeño. Diego la observó con curiosidad renovada, como si intentara reconciliar a la mujer que tenía frente a él con la que había dejado atrás. Sus ojos recorrieron su ropa, de mejor calidad ahora, su postura más erguida, el brillo en su mirada que había estado ausente durante sus últimos meses juntos. Te ves diferente, comentó, con un destello de algo que podría haber sido arrepentimiento cruzando fugazmente su rostro. Lo estoy, confirmó Camilla simplemente. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. La mujer junto a Diego carraspeó discretamente, recordándole su presencia. Oh, esta es Vanessa, dijo Diego, presentando a su acompañante con un gesto vago. Vanessa, ella es Camilla, una antigua amiga. Vanessa la evaluó con una mirada rápida pero exhaustiva, el tipo de mirada que cataloga y clasifica, que busca amenazas potenciales. Lo que vio pareció tranquilizarla, su expresión se relajó en una sonrisa educada pero distante. Encantada, dijo con un tono que sugería exactamente lo contrario. Igualmente, respondió Camilla, manteniendo la compostura. Diego se balanceó ligeramente, visiblemente incómodo con la situación. Bueno, nos vemos por ahí. Comenzó, claramente buscando una salida elegante. Fue entonces cuando lo vio. A través de los ventanales de la cafetería, una figura familiar descendía de un elegante automóvil negro. Roberto. Su presencia, incluso a distancia, irradiaba esa mezcla única de autoridad natural y elegancia discreta que lo hacía inconfundible. Ernesto, su fiel chofer, mantenía la puerta abierta mientras él intercambiaba algunas palabras con él. El corazón de Camilla dio un vuelco. ¿Qué hacía aquí? ¿Era una coincidencia? ¿O acaso? La respuesta llegó en forma de un mensaje que iluminó su teléfono. Vi que olvidaste tu cartera en la casa. Pensé que podrías necesitarla. Estoy afuera. El simple gesto, haber notado algo tan pequeño, haberse tomado la molestia de traérselo personalmente, desató una oleada de emociones que no pudo contener. En ese instante, todas las dudas que había albergado, todos los miedos sobre sus sentimientos, se cristalizaron en una certeza brillante y aterradora: estaba enamorada de Roberto Baccarat. Disculpen, dijo, levantándose abruptamente. Tengo que atender algo. La expresión de Lucía cambió de confusión a comprensión cuando siguió la mirada de Camilla hacia el exterior. Una sonrisa lenta, cómplice, se dibujó en sus labios. Ve, murmuró. Yo me encargo de la cuenta. Camilla atravesó la cafetería con pasos decididos,
consciente de las miradas que la seguían, la de Lucía, alentadora, la de Diego, confundida, y la de Vanessa, repentinamente curiosa. Pero nada de eso importaba. Solo existía el hombre que esperaba afuera, sosteniendo una pequeña cartera negra entre sus manos. Cuando las puertas automáticas se abrieron, Roberto levantó la vista. La sonrisa que iluminó su rostro al verla hizo que algo se derritiera dentro de Camilla. «Roberto», dijo ella, su voz apenas un susurro. «No tenías que molestarte». «No es molestia», respondió él, entregándole la cartera. Sus dedos se rozaron brevemente, enviando esa familiar corriente eléctrica a través de su piel. «Estaba preocupado por ti». La honestidad en su voz, la vulnerabilidad no expresada pero evidente en sus ojos, fue lo que finalmente rompió las barreras que Camilla había construido tan cuidadosamente. «Roberto, yo». No pudo terminar la frase. A través del cristal, vio a Diego aproximándose, su expresión una mezcla de incredulidad y algo más oscuro, más posesivo. Vanessa lo seguía, claramente intrigada por el giro de los acontecimientos. «¿Todo bien?», preguntó Roberto, notando su repentina tensión. Antes de que pudiera responder, las puertas se abrieron nuevamente. Diego emergió, su mirada oscilando entre Camilla y el hombre junto a ella. «Baccarat». El reconocimiento en su voz era innegable, mezclado con una sorpresa que no pudo ocultar. «¿Roberto Baccarat?». Roberto se volvió hacia él, su expresión cortésmente neutra, aunque Camilla percibió cómo su postura se tensaba ligeramente. «Sí, ¿nos conocemos?». Diego pareció momentáneamente desconcertado. «No personalmente, pero todos conocen al dueño de la Hacienda Dorada». Su mirada volvió a Camilla, una nueva comprensión dibujándose en sus facciones. «Ustedes dos están». «El señor Baccarat es mi jefe», interrumpió Camilla, recuperando la voz. No estaba dispuesta a dejar que Diego controlara la narrativa, no otra vez. «¿Tu jefe?». Diego soltó una risa incrédula. «¿Tú trabajas para Roberto Baccarat?». «¿Haciendo qué?». «¿Sirviendo copas?». El desprecio en su voz era como una bofetada. Camilla sintió que se encogía nuevamente, las viejas inseguridades amenazando con ahogarla. «Camilla es mi asistente personal», intervino Roberto, su tono engañosamente suave pero con un filo de acero que no pasó desapercibido. «Y una de las personas más competentes con las que he tenido el placer de trabajar». El orgullo que sintió ante sus palabras fue tan intenso que casi dolió físicamente. Diego parecía haberse quedado sin habla, alternando miradas entre ambos como si intentara resolver un complejo rompecabezas. «No lo entiendo», dijo finalmente. «Ella ni siquiera terminó la secundaria. Apenas puede leer correctamente». La crueldad deliberada de sus palabras, el intento transparente de humillarla frente a Roberto, fue la gota que colmó el vaso. «Tengo dislexia, Diego», dijo Camilla, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «No soy estúpida. Nunca lo fui. El problema no era mi capacidad, sino que estaba con alguien que prefería mantenerme pequeña para sentirse grande». Un silencio atónito siguió a sus palabras. Vanessa observaba la escena con fascinación mal disimulada. Roberto permanecía a su lado, su presencia un pilar silencioso de apoyo. «Camilla», comenzó Diego, pero ella levantó una mano, deteniendo cualquier excusa que pudiera ofrecer. «No me importa lo que pienses de mí», dijo con una claridad que sorprendió incluso a ella misma. «Ya no. Esa es la diferencia. Ya no necesito tu aprobación ni tu validación para saber lo que valgo». La verdad de sus propias palabras la inundó como una ola purificadora. Realmente ya no le importaba. El poder que Diego había tenido sobre ella se había desvanecido, no porque Roberto hubiera aparecido en su vida, sino porque ella misma había encontrado la fuerza para reclamar su propio valor. Diego abrió la boca, luego la cerró, claramente desarmado por esta nueva Camilla que se alzaba frente a él sin miedo. Finalmente, con un gesto rígido que intentaba salvar su dignidad, tomó el brazo de Vanessa. «Vámonos», murmuró. «Esto es ridículo». Mientras se alejaban, Camilla sintió que algo antiguo y doloroso finalmente la abandonaba, como una herida que por fin comenzaba a sanar correctamente.
Se volvió hacia Roberto, lista para agradecer su intervención, para explicar la situación, pero la expresión en su rostro la dejó sin palabras. La miraba con una mezcla de orgullo, admiración y algo más profundo, más intenso, que hizo que su corazón se acelerara. Lo siento, dijo ella automáticamente. No quería involucrarte en mis problemas personales. Roberto negó con la cabeza lentamente. No te disculpes. Fue impresionante verte defender tu verdad así. La sinceridad en su voz hizo que algo floreciera en el pecho de Camilla, una calidez que se expandió hasta sus extremidades. Roberto, comenzó, sabiendo que era ahora o nunca, que algunos momentos aparecen una sola vez en la vida, hay algo que necesito decirte. Él esperó, paciente, atento, como siempre lo había sido con ella. Estos meses trabajando contigo, viviendo en la propiedad, han sido los mejores de mi vida. No solo por la seguridad material, sino porque por primera vez me he sentido. Buscó la palabra correcta, vista. Realmente vista. Y eso me ha ayudado a verme a mí misma de una manera diferente. Roberto asintió levemente, alentándola a continuar, sus ojos nunca abandonando los suyos. Y creo que me estoy enamorando de ti, las palabras salieron en un suspiro, como si liberarlas les quitara peso. Sé que es inapropiado, que eres mi jefe, que hay 1000 razones por las que esto es una mala idea, pero... No pudo terminar. Roberto había dado un paso hacia ella, eliminando el espacio que los separaba. Con infinita ternura, tomó su rostro entre sus manos. Camilla, dijo, su voz un susurro ronco, he estado luchando contra mis sentimientos por ti desde la noche en que me pediste bailar. He intentado ser profesional, mantener la distancia apropiada, pero cada día es más difícil. Verte crecer, florecer, encontrar tu voz, ha sido como presenciar un milagro cotidiano. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Camilla, pero eran diferentes a cualquier lágrima que hubiera derramado antes. Estas nacían de una felicidad tan intensa que amenazaba con desbordarla. ¿Estás seguro?, preguntó, necesitando confirmar que esto no era un sueño elaborado, una fantasía nacida de su anhelo. Podrías tener a cualquier mujer. Mujeres educadas, sofisticadas, que pertenecen a tu mundo. Roberto sonrió, una sonrisa que contenía tanto dolor como esperanza. No quiero a cualquier mujer, Camilla. Y en cuanto a los mundos, tal vez sea hora de construir uno nuevo, juntos. Uno donde ninguno de los dos tenga que pretender ser algo que no es para encajar. Y entonces, con la naturalidad de algo inevitable, como si todas las decisiones, encuentros y coincidencias de sus vidas hubieran estado guiándolos precisamente hacia este momento, Roberto se inclinó y la besó. Fue un beso suave, casi reverente, como si temiera que ella pudiera desvanecerse entre sus brazos. Camilla respondió con toda la emoción acumulada de meses de anhelo silencioso, de sueños que no se había atrevido a nombrar ni siquiera para sí misma. Cuando finalmente se separaron, el mundo alrededor había desaparecido. No existían las miradas curiosas desde la cafetería, ni el tráfico de la calle, ni el peso de sus historias pasadas. Solo existía este momento, esta promesa tácita de un futuro por construir. ¿Bailarías conmigo?, preguntó Roberto, sus ojos brillantes de emoción apenas contenida. Esta vez sin necesidad de pretextos. Camilla rió, una risa libre y ligera que parecía contener toda la alegría del universo. Pensé que habías dicho que no eras buen bailarín. Mentí, confesó él con una sonrisa traviesa. Quería que te sintieras cómoda. Además, bailar contigo hace que quieras ser mejor. De alguna manera, esas simples palabras capturaban la esencia de lo que habían encontrado el uno en el otro, la inspiración para ser mejores versiones de sí mismos, no por obligación o para complacer a otros, sino porque el amor verdadero eleva, transforma, libera. Sí, respondió Camilla, entrelazando sus dedos con los de él. Bailaré contigo. Hoy y todos los días que quieras. Mientras Roberto la guiaba hacia el automóvil, Camilla miró brevemente hacia la cafetería. A través del cristal, pudo ver a Lucía levantando un pulgar en señal de aprobación, su sonrisa tan amplia que parecía iluminar toda la estancia. Diego ya no estaba a la vista, pero por primera vez, su ausencia no dejaba un vacío.
Era simplemente la confirmación de que algunos finales son necesarios para que puedan comenzar las historias que realmente importan. Y mientras se alejaban, Camilla comprendió que la vida tiene formas curiosas de entrelazar destinos. A veces, un susurro desesperado, ¿podrías bailar conmigo? Mi ex nos mira, puede ser el comienzo de la danza más importante de todas, la de dos almas que, contra todo pronóstico, encuentran en la otra exactamente lo que necesitaban para sanar, crecer y, finalmente, amar sin reservas.